Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú. Hola, muy buenos días, amigos de A Fondo. Mi nombre es Alejandro Castro y hoy vamos a conversar sobre una situación que se viene dando no de ahora, sino ya tenemos problemas en las contrataciones del Estado desde tiempo atrás. Se dan siempre denuncias sobre irregularidades en este tipo de procesos y la última denuncia que se ha conocido al respecto la hizo precisamente la doctora Mónica Yaya, que fue presidenta, ¿no?, del tribunal del organismo supervisor de contrataciones del Estado, precisamente. Ella acaba de dar a conocer un hecho muy preocupante, ¿no? La empresa del hermano del ministro de Justicia, Aníbal Torres, ha contratado con el Estado en agosto último, ya cuando Aníbal Torres estaba en el gabinete, algo que está prohibido por ley, no está prohibido precisamente por esta ley de contrataciones del Estado, ¿no? La denuncia la hizo anoche en Willax la doctora Yaya y reveló que la compañía Aldensac, que pertenece a Víctor Torres Vázquez, hermano del titular del Minjus, y a su hijo Iván Torres García, sobrino del ministro, contrató dos veces durante la gestión de Pedro Castillo, una por 8 millones de soles y otra por 14 millones de soles, ¿no?, para prestar servicios al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, CENARES, ¿no?, que es un organismo del MINSA, ¿no? La ley de contratación del Estado es muy clara en este sentido, ¿no? Las personas jurídicas que tengan como apoderados a hermanos de los ministros están prohibidas de contratar con el Estado. Esto evidentemente se tendrá que investigar. Los documentos que obran en manos de la doctora Yaya y que además están en el portal de la OCDE revelan esta irregularidad de la cual el ministro de Justicia tendrá que responder, ¿no?, porque es uno de los miembros más visibles del gabinete y que precisamente esta semana ha estado en el ojo de la tormenta, por decirlo de alguna manera, porque tuvo comentarios desafortunados, ¿no?, contra el presidente del Banco Central de Reserva, justamente, contra Julio Velarde, ¿no? Tuvo calificativos que hacían referencia a su aspecto físico, ¿no?, lo cual es muy, muy cuestionable. Uno puede discrepar de algún funcionario, puede estar en desacuerdo con sus opiniones, y toda crítica es válida y bienvenida, siempre y cuando se haga de la manera correcta y alturada, ¿no? Lamentablemente esto no ha pasado en el caso del ministro de Justicia. Tuvo que salir después del exabrupto que tuvo a tratar de rectificar sus declaraciones, ¿no? Pero lo hizo a medias porque en principio trató de justificarlas, finalmente terminó pidiendo disculpas y dando un alegato en el que asegura que la continuidad de Julio Velarde en el Banco Central de Reservas está garantizada, ¿no? Algo que era obvio porque el presidente mismo le pidió que se quede y el Congreso ratificó su continuidad. Entonces no se entiende muy bien a qué vienen ahora los comentarios y las críticas del ministro de Justicia, Aníbal Torres. Lamentablemente esta situación se ha venido dando durante toda esta administración. Estos primeros 100 días del gobierno de Pedro Castillo han estado plagados de situaciones controversiales, ¿no?, que nos han distraído o que han distraído precisamente al gobierno de poder atender los principales problemas y los más urgentes en el país, ¿no? ¿Qué ha habido en estos primeros 100 días de gestión? Ha habido favorecimientos indebidos, ahora último se ha denunciado tráfico de influencias, repartijas de cargos claves, ¿no? Una situación
que ha generado mucha incertidumbre y zozobra, y que lamentablemente no ha tenido una respuesta adecuada ni del presidente ni de sus principales voceros. El presidente ha gobernado prácticamente estos primeros 3 meses sin dar una sola entrevista, sin confrontar ninguna de sus propuestas ni planes con algún medio de comunicación, y eso evidentemente debilita, ¿no?, su imagen. Su liderazgo está en entredicho, y eso ya se empieza a reflejar también en la opinión de los ciudadanos, ¿no? La popularidad del presidente ha venido cayendo en estos primeros 3 meses de manera sostenida, y eso es un problema que hay que empezar a atender, porque lamentablemente estamos pues en una situación crítica en la que necesitamos respuestas de las autoridades y que empiecen realmente a atender pedidos o los problemas del país, ¿no?, que cada vez son más acuciantes, y no tenemos hasta ahora un gobierno con un rumbo claro y fijo hacia dónde quiere ir y qué respuestas va a empezar a dar a los problemas del país. Como les decía, hasta ahora lo que hemos tenido en estos 3 meses han sido ruido, nombramientos cuestionables y muchas situaciones que nos han alejado precisamente de poder tener un gobierno que atienda los problemas y las necesidades de la gente, ¿no? Y eso se refleja incluso en los niveles de ejecución. Precisamente un informe que hoy publica la Asociación de Contribuyentes en Perú 21, ¿no?, que monitorea el uso del presupuesto destinado a obras y proyectos de inversión, ¿no?, en las principales carteras de gobierno. Estas obras que impactan directamente o deberían impactar directamente en la calidad de vida de la gente. Estas obras presentan un retraso alarmante, ¿no? Solo la mitad del presupuesto de inversión pública se ha ejecutado en lo que va del año, ¿no? Faltan 2 meses para que acabe este 2021 y hay por invertir más de 26.000 millones de soles, ¿no? Es poco probable que se llegue a gastar este dinero en estos 2 meses que quedan. Entonces vemos que esta situación lamentablemente se repite, ¿no? Se repite durante los últimos gobiernos. Hay un problema clarísimo de eficiencia y de ejecución del gasto, ¿no? Y lo que tenemos como respuesta del gobierno en estos 3 meses ha sido una propuesta de reforma o de facultades para legislar en materia tributaria, en las que nos quieren subir impuestos. Doctora Yaya, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por escucharme, por escuchar mi opinión. Les agradezco y los saludo a usted y a todos nuestros radioyentes. Doctora Yaya, queríamos conversar con usted sobre la grave denuncia que ha hecho ayer en el programa de Beto Ortiz, ¿no? Estamos hablando de la denuncia que implica al ministro de Justicia. La empresa de su hermano, Aldensac, ha contratado con el Estado por $22 millones, siendo ya Aníbal Torres ministro de Justicia, lo cual está prohibido claramente por la Ley de Contrataciones del Estado. Cuéntenos un poco más sobre este caso que envuelve a otro miembro del gabinete en una cuestión muy delicada. Entiendo que estamos conversando sobre el contrato firmado por la empresa Aldensac, empresa del hermano y del sobrino del ministro de Justicia, por 14 millones de soles. Ese contrato se firmó en agosto del 2021, cuando el señor Aníbal Torres Vázquez ya era ministro de Justicia. Y es necesario señalar lo siguiente para que la población sepa por qué este contrato es cuestionable. La Ley de Contrataciones del Estado establece en el artículo 11 que están impedidas de contratar con el Estado las empresas que tengan como apoderados a los hermanos de los ministros, no solamente a quienes tengan como accionistas,
sino también a las empresas que tengan como apoderados a los hermanos de los ministros. Y si nos escuchan se preguntarán ¿por qué? No es solamente por el privilegio que puede tener la empresa dirigida por el hermano del ministro en la obtención de la buena pro por un contrato de 14 millones de soles. No solamente es porque puede resultar privilegiado en el otorgamiento de la buena pro, sino porque en el control de la ejecución de ese contrato tiene un papel preponderante el propio ministro de Justicia, a cuyo cargo está la defensa del Estado. En consecuencia, estos privilegios se extienden tanto para la obtención de la buena pro como para el control de la ejecución del contrato. Es por eso que el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado dice que no puede la empresa cuyo apoderado sea el hermano del ministro, no puede contratar con el Estado. Ese contrato que ha firmado la empresa Aldensac con Senares para prestar servicios en materia de traslado de medicamentos debe ser declarado nulo. Y los 8 millones que hasta el momento se han pagado deben ser devueltos sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y penales que se deriven de este acto que tiene indicios de corrupción. ¿Y por qué le digo que tiene indicios de corrupción? Porque no es la primera vez que el hermano o que los parientes de un ministro de Estado, a través de una empresa, logran tener contratos millonarios con el Estado. Ya pasó con María Antonieta Alba, la ex ministra de Economía y Finanzas, y la empresa de su padre, que firmó un contrato por 1.600.000 soles con el Ministerio de Agricultura. Tuvieron que declarar nulo el contrato, aunque negaron su existencia. Finalmente tuvieron que declarar nulo. Pero el organismo supervisor de contrataciones del Estado no aprende de la lección y sigue haciéndose de la vista gorda con estos contratos que descubrimos ciudadanos y periodistas sin tener el presupuesto que maneja el OCE precisamente para descubrir este tipo de contratos, este tipo de ilegalidad. Entonces, como la situación no es nueva, lo que podríamos concluir es que simplemente aquí hay actos de corrupción de quienes se están haciendo de la vista gorda para no denunciar los contratos de los hermanos de los ministros hasta que algún ciudadano o algún periodista los descubra. O sea, ¿qué debería pasar? Ya ahorita se hizo evidente, se hizo la denuncia de una irregularidad flagrante en este contrato. ¿Cuál es la consecuencia inmediata? ¿Qué debería hacer la OCE, por un lado, y qué debería hacer, no sé, el gobierno, el ejecutivo, en este caso, respecto a la situación del ministro de Justicia? Hay dos respuestas que se tendrían que dar, una legal y otra política. ¿Cuáles son y a quiénes corresponden exactamente y qué podría pasar ahora que se sabe de la situación? Si en estos momentos nuestras autoridades tuvieran una verdadera vocación en la lucha contra la corrupción, pues en la Procuraduría Pública, que está lamentablemente dentro del mismo Ministerio de Justicia, pero el Procurador Público se supone que tiene autonomía en el ejercicio de sus funciones, debería ya en estos momentos estar formulando la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. El Ministerio Público que quizás tampoco actuará. No olvidemos además que en la Junta Nacional de Justicia está como asesora de la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, la hermana de la señora Dina Boluarte, René Boluarte. En consecuencia, la Administración de Justicia debería activarse, aunque sabemos que por las personas que ocupan allí tan altos cargos, seguramente el proceso no va a funcionar, pero para eso también estamos los ciudadanos, para manifestar nuestra protesta por esta situación. Políticamente lo que debería suceder es la renuncia o la destitución del ministro Aníbal Torres Vázquez, así como también del ministro de Economía y Finanzas, en cuyo sector está esta información que manejan con carácter privilegiado, porque ellos tienen en sus manos las declaraciones juradas de los ministros, con la declaración de sus intereses, información que es cruzada con la información de RENIEC, con la información de registros públicos, en donde está
la constitución de la empresa y quiénes son los apoderados, y con la información que tiene también Contraloría General de la República, ¿no? Aquí también hay un silencio rotundo del Contralor General de la República, que hasta ahora, no obstante todo el presupuesto que solicita, no descubre ni uno solo de los contratos firmados por los familiares de los ministros que los ciudadanos hemos encontrado. Para ir como que ya cerrando un poco este tema que es delicado y que merece una respuesta, yo le decía que no hay forma entonces de que en el gobierno digan, o desde los organismos de fiscalización como Contraloría, la misma OTSE, digan que no sabían, que han sido sorprendidos, que recién se enteran de esta relación entre la empresa Alden y el ministro de Justicia, ¿no? Eso no sería una respuesta válida. Bueno, ellos siempre dicen que están manchando su honra, que es falso, que es mentira, pero finalmente terminan anulando el contrato ilegal, como sucedió con la señora María Antonieta Alba, que se rasgó las vestiduras diciendo que era una blasfemia, que estaban dañando su honra, y al final el contrato que firmó la empresa de su padre existía hasta el punto que tuvo que declararse nulo. La primera consecuencia tendría que ser ese, que el contrato que ha firmado Alden se declare nulo. Así es, así tiene que ser, porque fue firmado cuando el hermano del ministro era apoderado de la empresa y lo sigue siendo, porque he recibido esa información de manera formal de parte de registros públicos, en la que se señala que el señor Víctor Antonio Torres Vázquez, hermano del ministro, es el apoderado de la empresa Alden. Y el contrato de la empresa Alden con Cenares por 14 millones de soles se firmó el 12 de agosto del 2021, cuando el señor Aníbal Torres ya era ministro. La irregularidad es evidente y pues ahora lo que toca es seguir vigilando y buscando las respuestas que seguramente van a ser difíciles de encontrar en una situación tan complicada. Le agradezco su participación en A Fondo y esperamos contar con sus comentarios en una nueva oportunidad. Que tenga muy buen día. Estimado Alejandro, le agradezco mucho la atención que ustedes siempre me brindan y siempre estaré a disposición de ustedes como prensa independiente que son. Los felicito. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Que tenga muy buen día. Bueno, amigos de A Fondo, esto fue la denuncia, ¿no? La nueva denuncia que implica al ministro de Justicia con una situación indebida, un contrato de una empresa familiar con el Cenares, un organismo del MINSA. Estaremos atentos al desenlace de esta situación y a las respuestas que se puedan dar desde el gobierno. Les agradezco su participación y estar del otro lado y por escucharnos. Nos reencontramos en una nueva oportunidad. Que tengan muy buen día. Se cuidan, por favor. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú.